El título es Dios quiere una relación íntima contigo. El Señor te conoce y te ama mucho. Conoce cada pensamiento y motivación, cada anhelo de tu corazón. Hasta tomó forma humana y sintió en carne propia todos los gozos y sufrimientos de la vida que nosotros vivimos. Él quiere que lo conozcamos y que, así como Él, vivamos en paciencia, en gozo, en amor y todo lo que Él es. ¿Okay? En Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense ustedes que el Señor quiere entregarnos su gozo, que es pleno, que es completo, para que en nosotros pues ya exista esa plenitud de gozo que nosotros también anhelamos. La realidad es que nosotros no estamos solos. Jesús se encuentra con nosotros en este momento y desea que lo conozcamos tan íntimamente que nos apropiemos de su propio carácter y de su imagen en todo lo que pensamos, en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos. Como ejemplo podemos ver nosotros los que somos padres, ¿ok? Cuando le enseñamos a nuestros hijos, le damos pautas, le decimos cómo hacer las cosas, cómo nos orgullece a nosotros cuando tú ves a tu hijo que te hace caso, cómo te enorgullece cuando tú ves, oye, mira, las pautas que le di a mi hijo las está siguiendo, y cada logro que él tiene, tú te enorgulleces porque tú fuiste su guía en ese momento o en toda esa etapa. Entonces, de la misma manera, Dios, que es nuestro Padre, se enorgullece cuando nosotros seguimos su ejemplo, seguimos sus pasos, cuando cumplimos su palabra, que es la guía de cómo nosotros debemos vivir. Entonces ya nosotros en carne propia experimentamos esa satisfacción que uno siente, y no solo es esa satisfacción, sino que tú como padre le das lo mejor a tu hijo. Y tú sabes que lo que tú le estás dando a tu hijo es lo correcto, pero de repente tu hijo no lo entiende, porque es pequeño, es inmaduro. Entonces, más que eso, tú te gozas en saber que, oye, que el muchacho está haciendo lo correcto, ¿cierto? Porque tú eres su guía. Bueno, lo mismo pasa con nosotros y con la palabra de Dios. El Señor sabe exactamente qué debemos hacer y sabe exactamente en qué fallamos. Pero cuando no somos obedientes a su palabra, cuando no hemos decidido tener una relación íntima con Él, pues no seguimos sus pasos, nos desviamos del camino y el Señor se entristece porque Él te dice, bueno, aquí te estoy dando las herramientas para que tengas una vida llena de bendiciones, de gozo, y la estás desperdiciando, ¿ok? Entonces Dios quiere restaurarnos. ¿Por qué? Porque venimos de un pasado donde no estábamos haciendo bien las cosas, para que tengamos una relación íntima con Él, ¿ok? Quiere que lo conozcamos tan íntimamente que nos convirtamos en réplicas de Él. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces fíjense ustedes que Dios quiere que seamos como su Hijo. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús, ¿ok? Que lo imitemos, porque Jesús sí estuvo claro cuando vino aquí a la tierra, sí estuvo claro de lo que debía hacer. Él sí seguía las instrucciones de su Padre en todo momento, y cuando Él no sabía qué hacer, le pedía al Padre una guía para saber lo que debía hacer. Lo mismito debemos hacer nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza, aunque hayamos perdido esa semejanza pues debido al pecado original, del pecado de Adán y Eva, ¿ok? Él nos ha redimido para que podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de la vida no se trata de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que todo gira alrededor de nosotros, lo que me pasa, lo que siento, cómo estoy. No se trata de nosotros. La cultura en el mundo nos ha hecho creer esa mentira
E incluso, pues, a veces en las iglesias también tenemos ese error y se confunde que el centro de todo es cada persona, y resulta que no. El centro de todo es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo, es la Trinidad. O sea, ellos son el centro de todo y no nosotros. ¿Ok? Por eso es que debemos ejemplificar y proclamar que Dios es el centro de todo. ¿Ok? Es decir, que debemos vivir una relación íntima con Él. En Efesios 1, del 4 al 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que complace grandemente a Dios. El propósito mismo de nuestra existencia es conocer a Dios íntimamente y ser más y más como Él. 1 Corintios 6, 16 y 17 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, hermanos, debemos unirnos al Señor. ¿Cómo? Teniendo una relación íntima con Él, orando todos los días, leyendo su palabra, meditando en su palabra, aplicando su palabra. No solo sirve leer, entender y saber, no, hay que practicar su palabra para que realmente el Señor esté complacido de lo que nos está enseñando. Así como nosotros como padres nos complace que nuestros hijos obedezcan, pues nosotros de igual manera el Señor va a estar complacido cuando nosotros seamos obedientes a su palabra. Ustedes deben comprender que ser un cristiano es tener una relación con Dios y vivir como Él, por medio de una relación y por medio de la palabra de Dios. En Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjense ustedes que la Escritura es palabra viva que debe ser asimilada por nosotros e implantada profundamente en nuestras mentes. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, para entender cuál es el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Porque el propósito que tiene Dios en mi vida no es el mismo que tiene para ti o para ti o para ti. Dios tiene un propósito y un plan distinto para cada uno de nosotros. Pero a través de la palabra y a través de la relación que tengamos con Él, que nosotros vamos a poder identificar cuál es ese plan perfecto que tiene Dios para nosotros. Y de esa manera, pues ahí es que vamos a recibir todas esas bendiciones que tanto anhelamos y que Él tiene preparada para nosotros. ¿Okay? Muchos estudian la palabra solo para proclamar a los demás y darle a conocer lo que dice en la palabra, pero no podemos llegar hasta allí. ¿Okay? O muchos lo hacen como un ejercicio intelectual para estudiar, para aprender. Tenemos muchos teólogos, pero de eso no se trata de leer la palabra, se trata de tener esa relación íntima y de escuchar qué te está diciendo el Señor a través de su palabra. ¿Ok? En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense ustedes que el Espíritu Santo está aquí para llenarnos, para guiarnos, para vivir una vida semejante a la de Cristo y poder ser hacedores de esa palabra y de ese mandato que el Señor nos ordena en su palabra. El Espíritu Santo no es algo que se debe experimentar una sola vez. Muchos buscan esa experiencia de: ay, sí, yo quiero recibir al Espíritu Santo, quiero recibir ese poder sobrenatural de Él, o siempre andan buscando esa parte del Espíritu Santo y resulta que el Espíritu Santo que vive en nosotros lo que quiere es ser un guía, un portavoz, ¿ok?, de Dios para darnos las instrucciones correctas en todo momento.
El Espíritu Santo puede guiar nuestras vidas en todo momento a medida que se lo vamos permitiendo, ¿ok? Y a medida que nuestro espíritu va creciendo, junto con ¿qué? Con ese aprendizaje de la enseñanza de la palabra, y a medida que vamos creciendo en esa relación con el Señor, ¿ok? A medida que crezca esa relación, pues el Espíritu Santo nos va a poder hablar con mayor fuerza. Vamos a sentir lo que debemos hacer de manera prácticamente natural, porque ya hay una relación íntima entre el Señor y usted. Estaba hablando de eso y estoy relacionando con lo que está diciendo el Espíritu Santo, digo que te veo a ti, te veo como si fueras Dios, el micrófono Cristo y el carne, el Espíritu Santo y el promete. Ok. Que todos hacen un complemento. Exactamente. Tiene una función. Exacto. Exactamente. Entonces, a medida que estudiamos más la palabra y que tenemos una relación íntima con el Señor, vamos identificando qué hace cada uno y vamos viendo la grandeza del Señor, ¿no? Como siendo Dios, tiene a su Hijo, tiene a su Espíritu, o sea, tiene a sus ayudadores allí, tiene a los que hacen que todo esto sea posible, pues, o sea, que tengamos un plan perfecto por medio de esa grandeza de Él. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense ustedes, hermanos, que nosotros venimos de la carne. Venimos de no tener nada de lo que es el fruto del Espíritu realmente, sino vanamente. Entonces, realmente, ¿de qué se encarga el Espíritu en nosotros? Bueno, se encarga de que la paciencia que Él tiene la reemplace por nuestra impaciencia, de que su paz la reemplace por nuestra ansiedad, que su amor lo reemplace por nuestro egocentrismo, que su pureza reemplace nuestra impureza. O sea, Él lo que va a hacer es reemplazar los frutos que nosotros teníamos por medio de la carne, de vivir sin Cristo, sin Dios en nosotros, por lo que es la esencia de Él. Entonces, de eso se trata, que ese solo fruto del Espíritu, fíjense ustedes que en la palabra habla de un solo fruto del Espíritu, no habla de varios, sino unos. Es decir, que para llegar a esa perfección, para llegar a ese nivel alto de que el Espíritu obre completamente en nosotros deberíamos tener todos esos frutos en nosotros. Son 9 frutos. Debemos hacer que los hombres pongan su fe en Dios, que lo adoren con reverencia y que oren diariamente. Nosotros como hombres, como cabezas de hogar, ¿ok? Tenemos este compromiso de fortalecer nuestra relación con el Señor, porque somos guía del hogar, ¿ok? Somos cabezas del hogar. Y Dios nos ha dado un trato especial a la cabeza del hogar, entonces nosotros debemos tener esa fortaleza. Fíjense ustedes, vemos que el mandamiento más grande que Dios nos ha dado, en realidad son 2, ¿ok? Debemos dirigir nuestro amor y nuestra adoración a Dios con todo nuestro ser. Ok, estábamos diciendo que en la palabra de Dios hay 2 mandatos fundamentales o principales, ¿ok? Y uno es que, bueno, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces debemos centrar todo nuestro ser, ¿ok?, hacia el Señor y permitir que su amor fluya a través de nuestras vidas. Cuando amamos al Señor con esa fuerza, permitimos que su amor fluya a través de nosotros. Y eso hará que nosotros cumplamos ese segundo mandato, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque qué difícil es amar al prójimo como a nosotros mismos, y más cuando el prójimo no te agrada, cuando el prójimo te ha hecho algo, ¿ok? Cuando el prójimo no comparte lo que tú compartes. Entonces,
la única manera de poder amar al prójimo, porque eso no puede ser a juro, eso no puede ser impuesto, es que a través del amor que tú tengas por el Señor y le rindas a Él todo en tu vida, ese amor va a fluir, el amor del Señor, que si es poderoso, que si es grande, va a fluir a través de ti para que entonces tú puedas amar a los demás. Entonces por eso es que primero hay que amar al Señor por sobre todas las cosas, ¿ok? Para que entonces se pueda cumplir ese segundo mandato del Señor, ¿ok? Y fíjense ustedes que los discípulos de Jesús lo comprendieron, ¿ok? Que su amor por Dios debía ser practicado por medio de su amor por los demás. Fíjense ustedes que Jesús siempre los estaba guiando y enseñando a que tenían que amar a los demás. Ellos cuestionaban cosas que hacía Jesús y a Él le demostraba que el amor era primero hacia los demás. Pero solo a través del amor de Dios que fluye a través de nosotros es que nosotros vamos a poder lograr eso. Si no, va a ser algo a juro y va a ser algo que no va a dar realmente resultados. Puedo contar una experiencia que tuve más o menos relacionada con eso. Rapidito, sí. Estaba trabajando en Puerto Cabello y había una persona que me tenía todos los días, me hacía... Tenía la piedra montada. Me enluchaba, sí. Y entonces llegó un momento que ya yo estaba al borde y yo le dije, Señor, si me hace algo hoy, le voy a dar. Y entonces, porque era día tras día, entonces en el camino, yo iba hablando con Dios y Dios me dice, si tu hermano tiene algo contra ti, búscalo y pídele perdón. Y entonces yo digo, pero es que ese no es hermano mío, no es cristiano, no es... Y entonces yo, y me lo repitió como 15 veces a través del camino. Si tu hermano tiene algo contra ti, búscalo y pídele perdón. Hasta que llegué allá al patio en Puerto Cabello y le digo, bueno, Señor, lo voy a hacer, no creo, pero lo voy a hacer. Y voy y hablo con el muchacho, le digo, mira, perdóname porque yo soy mayor que tú, yo tengo que tener dominio propio, yo tengo que y yo fallé en esto, perdón. Entonces, bueno, y desde ese momento todo se suavizó. Cambió la relación. O sea que si uno hace las cosas como uno, humanamente, como uno cree que no van a resultar bien. Entonces, Dios sabe todo, cómo es el comportamiento humano, cómo son las luchas espirituales, porque todo eso es espiritual. No, y acuérdate que todos realmente somos culpables. Muchas veces juzgamos y señalamos y criticamos y resulta que usted puede ser tan culpable o más que esa persona. Sí, porque uno siendo cristiano, uno no puede ser peor que él que no conoce a Dios. Exacto. Ok, y esto que acabamos de leer lo podemos comprobar en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La vida cristiana tiene que ver totalmente con las relaciones profundas, duraderas y saludables, primeramente con Dios y luego con los demás. Nosotros nos las pasamos toda nuestra vida relacionándonos, por ejemplo ese caso, ahí tuviste que relacionarte con esa persona que de repente tú ves que no está haciendo lo correcto, pero de repente Dios pone en ti o el Espíritu pone en ti algo que puedas hacer, algo que puedas decir para ayudar a esa persona. No lo sabemos, pero por eso es que hay que estar como que muy preparados y tener esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Para escuchar qué hacer en cada momento, porque si no estamos bien preparados, bueno, de repente estamos perdiendo oportunidades, pues, o de ayudar a alguien, o de que tú aprendas algo, o de enseñar a tu familia cuando estás en esa situación. Dios odia el pecado por amor al pecador. Exactamente. Obedecer la palabra y dar testimonio, estamos obedeciendo la palabra. Exactamente. Un seguidor de Cristo imita el amor que Dios tiene por nosotros a los demás. Es el Espíritu de Dios que nos capacita para practicar los mandamientos de su santa palabra. Y fíjense ustedes todo lo que debemos hacer. Debemos amarnos los unos a los otros. Voy a señalar solo la palabra y ustedes la anotan para no perder tanto tiempo. Amarnos los unos a los otros, primera de Juan 3:11. Amarnos con amor fraternal
12:10, honrarnos mutuamente, Romanos 12:10, vivir en armonía con los demás, Romanos 12:18, aceptarnos mutuamente, Romanos 15:7, servirnos mutuamente en amor, Gálatas 5:13, ser pacientes los unos con los otros, Efesios 4:2, ser bondadosos, misericordiosos y perdonarnos los unos a los otros, Efesios 4:32, someternos los unos a los otros, Efesios 5:21, y animarnos los unos a los otros, Primera de Tesalonicenses 5:11. Fíjense ustedes, wow, que todo lo que acabamos de leer son palabras mayores. Nadie cumple esto a cabalidad. Es muy difícil, ¿verdad?, que nosotros cumplamos todos estos mandatos que nos guía el Señor. Bueno, porque nos falta entender su palabra, nos falta esa fuerza espiritual, nos falta amor. Nos falta amor, eso es lo que que es lo principal, que es lo principal de la esencia de Dios, que Dios es amor. Por eso es que dice Dios que el primer mandamiento es el amor. Entonces fíjense ustedes, claro, como lo leímos hace poco, si usted anda con una ramera, es juzgado de esa manera. En cambio, si tú te unes al Señor, un espíritu eres con Él. Por eso es que esa relación íntima va a decir quién eres tú y cómo actúas tú, mediante esa relación que tengas con el Señor, y una relación verdadera. ¿Ok? Fíjense ustedes que nosotros como hombres, como autoridad que somos, si logramos todas estas cosas que acabamos de leer, vamos a tener un dominio perfecto en nuestra familia, lo vamos a tener en el trabajo y lo vamos a tener en la iglesia o en el ministerio. ¿Ok? Cumpliendo la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios y caminar con el poder del Espíritu Santo nos capacita para tomar decisiones sabias en la vida y que estén en armonía con los caminos de Dios. Fíjense ustedes que todo se trata de relaciones y de decisiones, ¿cierto? En eso nos las pasamos en la vida, de tener una relación y de tomar decisiones. ¿Ok? Todo esto pues va a depender de ese poder del Espíritu Santo que tengamos para tomar las mejores decisiones y para tener las mejores relaciones. ¿Ok? Nuestra toma de decisiones está vinculada directamente con nuestra relación con Dios, porque cuando aceptamos la invitación de una compañía íntima con Él, ¿ok?, Él nos da a su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios quien nos capacita para tomar todas esas decisiones, y no es la decisión de lo que usted quiere, de lo que usted siente o de lo que a usted le gusta. Es por medio del Espíritu Santo que usted va a tomar decisiones acertadas. Esas personas o esos pastores que tienen esa relación íntima con el Señor, que muchas veces el Espíritu Santo le da una instrucción que no entienden. ¿Ok? Lo hemos escuchado mucho, o sea, oye, debo hacer esto, pero lo ven como extraño. No, resulta que es el Espíritu, bueno, dando una instrucción por algún propósito que tiene el Señor en esa situación. ¿Ok? A ese nivel nosotros debemos llegar. ¿Ok? Vivir según los caminos de Dios es reflejar la forma en que Dios es. Nosotros debemos reflejar la forma en que Dios es. Y esto nos traerá beneficios verdaderos y claros a nuestra vida. Por supuesto, nos va a traer bendiciones. En cambio, cuando no aceptamos sus caminos, obtendremos consecuencias negativas, como lo dice en Deuteronomio 11, 26 y 28, que dice que si ponemos nuestra mirada en Él y somos obedientes, tendremos bendición, pero que si no obedecemos sus mandatos, ¿qué tendremos? Maldición. Entonces simplemente el Señor en su palabra pues tiene todas esas respuestas y todo lo que debemos saber para que nuestra vida sea en bendición. ¿Ok? El tomar decisiones acertadas en nuestra vida y disfrutar de los beneficios de estas dependerá únicamente de nuestra relación con el Señor. No hay más nada. ¿Ok? Esto será un gran desafío, para nosotros es un gran desafío, porque tenemos un concepto errado de lo que
decimos lo que funciona es lo correcto, o lo que siento es lo correcto, y resulta que no, resulta que lo correcto es lo que Dios ve que es lo correcto y que está solamente en su palabra. Entonces muchas veces confundimos lo que creemos que es correcto, porque tenemos ya toda una vida viendo, caminando, tomando decisiones incorrectas, pero tenemos ya un patrón, un parámetro que nos dice, no, bueno, esto no está tan mal cuando Dios lo condena. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense ustedes, Dios tiene conceptos básicos en su palabra que Él toma como correcto y que si no lo hacen, estás en maldición o es algo incorrecto. Y vamos a ver, ¿ok?, un modelo que se llama modelo de las 4 C, C de casa, ¿ok?, para tomar decisiones correctas. Veamos la primera, considerar la elección. Fíjense ustedes que el Señor dice, ok, Él ha decretado que la honestidad es buena y la deshonestidad es mala. Fíjense ustedes, es un decreto que el Señor tiene en su palabra y es así. Él, por ejemplo, ha decretado en su palabra que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son correctas y fuera del matrimonio son deshonrosas. ¿Y qué hace el mundo? La mayoría del mundo, ¿qué dice? Bueno, que eso no está mal, que primero hay que probar antes de tú unirte con una persona. Entonces, eso es lo que pasa no solo con eso, sino con cualquier cosa pequeña nosotros como cristianos, porque el mundo no conoce de la palabra. El mundo se mantiene en pecado, el mundo no conoce de Cristo. El mundo, si no se vuelve a Cristo, ya está condenado, ya está en maldición. Pero nosotros, que estamos en Cristo, sí debemos estar muy conscientes y muy pendientes, ¿ok?, de lo que el Señor llama bueno o llama malo, ¿ok?, para nuestra vida, bueno, y para los demás, para nuestro testimonio. Entonces la primera C se llama considerar la elección, lo que usted elige, si es bueno o es malo según lo que diga la palabra de Dios, no según lo que usted cree o usted piensa. ¿Ok? La segunda es compararla con Dios. ¿Ok? El próximo paso es comparar una actitud o una acción con lo que Dios tiene que decir al respecto. No es cuestión de descubrir lo que es bueno para mí. Muchas veces buscamos lo que es bueno para mí, ¿ok?, o lo que usted cree. Cuando cedemos nuestros derechos, ¿ok?, imaginarios para determinar lo que es bueno y es malo, admitimos que Dios es soberano y que solo Él tiene ese derecho. Por ejemplo, yo lo veo mucho en el caso de los diezmos y ofrendas, que predico tanto sobre eso, que mucha gente busca a su conveniencia decidir lo que debe hacer o no con respecto a ese tema. Mucha gente dice, bueno, pero es que el diezmo en sí era del Antiguo Testamento. Hoy Dios quiere que des conforme a tu corazón, pero en la palabra está muy claro, ok, lo que Dios dice en el Viejo Testamento, pero también lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento con respecto al diezmo, ok. O que digan, bueno, sí, yo voy a dar en una parte porque no me alcanza, o como Dios me va a pedir algo que todavía no tengo, que tengo muchas. Entonces buscan a su conveniencia decidir lo que el Señor quiere, lo que el Señor busca de ti. Entonces no debemos hacerlo. En la palabra está escrito lo que usted debe hacer con respecto a los diezmos. Eso es por poner un pequeño ejemplo, ¿ok? Tercero, comprometerse con el camino de Dios. Comprometerse con el camino de Dios es fácil de decir, pero no de hacer. Primero, es absurdo comparar nuestros caminos con los caminos de Dios. Ya el Señor pues tiene una bendición especial para usted y caminos establecidos para usted. Muchas veces queremos tomar un camino y otro es lo que el Señor tiene preparado para usted, ¿ok? Entonces no nos gusta admitir que estamos equivocados y por eso el concepto de decir lo que es bueno para mí es atractivo. Nuevamente decimos, yo me quiero ir por aquí porque eso me conviene, porque eso me gusta, porque eso me atrae, y resulta que no, que todo va a depender del camino que tenga Dios para usted. Pero ¿cómo se descubre eso? Teniendo una relación. Pues porque si no tenemos la relación, no vamos a saber ni para dónde vamos, ni hacia dónde ir, ¿ok? Cuarto,
contar con la protección y la provisión de Dios. ¿Okay? Cuando admitimos humildemente que Dios es soberano y nos sometemos sinceramente a su Espíritu Santo, podemos comenzar a discernir las diferencias entre lo bueno y lo malo, y también la motivación amorosa de Dios de proteger y de proveer para nosotros. Dios que quiere protegernos y proveernos. Entonces, a medida que nosotros tengamos ese discernimiento de lo bueno y lo malo y hagamos lo correcto según lo que Dios quiere, pues esa provisión y esa protección va a estar allí constantemente con nosotros. ¿Ok? Y para culminar, entonces, debemos aprender a amar a los demás como Dios nos ama a nosotros, y tomar decisiones. Y el tomar decisiones en la vida es un proceso que nos lleva pues toda la vida prácticamente, y eso es a través de la relación que tengamos con el Señor. O sea, a mayor relación que tengamos con el Señor, tomaremos mejores decisiones. A menor relación que tengamos con el Señor, tomaremos peores decisiones y seguiremos llevando tropiezos. Y lo peor de todo es que en el camino, cuando llevemos esos tropiezos, porque muchas veces el Señor permite tropiezos en nuestra vida para enseñarnos algo, para aprender, es que si no estamos en una relación íntima con Él, lo que vamos es a sufrir y no vamos a aprender nada. Y la idea es esa, que cuando estemos en tropiezos, que cuando estemos en esas pruebas, podamos entender qué quiere el Señor de nosotros y podamos saber que estamos pasando por allí, pero vamos hacia algo mejor. ¿Okay? Por eso es que antes de ser cristianos, todos podemos dar testimonio que nuestra vida no servía para nada, ¿cierto? Bueno, muy pocas personas podrían decir, bueno, sí, yo antes de conocer a Cristo, mi vida era buena, todo caminaba bien, ¿no? Todos venimos. Uno creía que estaba bien. Uno creía que estaba bien porque no conocía lo que era verdaderamente bueno, que es Dios y su palabra, ¿ok? Pero en esa vida pasada, sabemos hoy en día que conocemos al Señor, que realmente nada valía la pena y que íbamos destinados pues a la muerte. Era una vida ficticia. Era una vida ficticia y de sufrimiento y de pérdidas y de fracaso, y bueno, para que ustedes contar. ¿Ok? Bueno, hermanos, hasta aquí llega la enseñanza. Vamos a hacer una oración final y luego los comentarios o preguntas. Padre, gracias por este gran día, Señor. Gracias por esta enseñanza poderosa, Señor, que vino a través de tu Santo Espíritu. Señor, te pido bendición especial para cada uno de los hermanos que está aquí presente, Padre, por tomarse el tiempo de venir, Señor, y de aprender un poco más de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que debemos mejorar en nuestra relación contigo. Sabemos que debemos dedicarte más tiempo, Señor, en oración, en leer tu palabra, en discernir tu palabra y por sobre todo en practicar tu palabra, Señor, para que tú, Padre, puedas abrir las ventanas de los cielos y darnos todas esas bendiciones, Señor, que tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos si se encuentra en alguna situación difícil, Señor, para que tu Santo Espíritu lo guíe, Señor, a toda verdad, a tomar las decisiones correctas, Señor, a sentir paz, gozo y todo ese fruto que tu Santo Espíritu nos puede dar y regalar, Señor. Permite que esta prueba, Señor, sea para nuestro crecimiento, Señor, para fortalecernos, para aumentar nuestra paciencia, Señor, y para que sea de gran bendición para un futuro, para nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas la palabra y la prédica del servicio de hoy, Señor, y a los pastores y a todo el que vaya a hablar, Señor, para que sea tu Santo Espíritu. Y te damos las gracias, Señor, nuevamente, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor y nos rescataste, Padre, de ese pasado que nos estaba hundiendo y que nos conducía hacia la muerte, Padre. Gracias, Señor, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.